Hola estudiantes de octavo año básico, les habla Miss Paula de lenguaje y en esta ocasión voy a preparar un video de una presentación que ya les compartí a ustedes, pero que la idea es ahora que puedan escucharme a mí y de esa forma ir avanzando y resolviendo dudas que quizás podrían haber tenido con la previa lectura de este material. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido de lo que hemos alcanzado a ver durante la unidad de aprendizaje pasando básicamente por tres etapas. Primero, los contenidos que han sido estudiados de alguna forma dentro de las guías y el material que se ha entregado. Posteriormente, las guías o trabajos que hemos ido realizando durante este periodo, el plan lector y lo último que lo voy a agregar una vez que termine la presentación. ¿Ya? Lo primero, este año y en la unidad 1, como lo he repetido muchas veces, nos corresponde ver la epopeya. Pero para conocer la epopeya hay que enmarcar a este tipo de texto dentro de algún género. Nosotros sabemos que los géneros literarios se dividen en tres grandes, ¿cierto? Tres grandes géneros, tres grandes grupos, que son los básicos para comprender y clasificar cualquier texto de ficción. El lírico, el dramático y el épico. Nosotros actualmente habríamos dicho narrativo, ¿cierto? Pero tenemos que pensar que el género épico, ¿cierto?, es la antesala a nuestro género narrativo, porque curiosamente en esa época se narraban hechos, ¿cierto?, que tenían relación con lo que nosotros hemos ido revisando de la figura del héroe, la epopeya, el cantar de gesta, y eso finalmente cuando va variando en el tiempo y va cambiando sus temáticas se transforma en el género narrativo y las obras que vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en ese periodo, en el periodo más antiguo, la antigüedad griega propiamente tal. Entonces sabemos que el género épico es un género histórico, ¿ya? Porque es propio de ese contexto temporal y cultural del cual nosotros ya estamos bastante alejados, sin embargo conservamos estas obras, ¿ya? Es un género que se cultiva durante la antigüedad y la Edad Media, particularmente en Europa y en Asia. Este género le van a corresponder otros subgéneros y uno de ellos es el que le da nombre a nuestra unidad, la epopeya, y también el cantar de gesta, que dice aquí, cuyas características conocerás a continuación. ¿Qué es la epopeya? ¿Ya? La epopeya, ¿cierto?, va a ser este subgénero literario del género épico que nace desde la tradición oral, a partir de historias, ¿cierto?, que van a ir siendo traspasadas de generación en generación. Este ejercicio de la oralidad es sumamente interesante, ¿ya? Porque hace que estas historias se vean permeadas o también influidas por la visión de cada uno de estos hablantes, que se llamaban antiguamente aedos o cantor épicos, ¿ya? Cada cual va a ir dándole su tinte a la historia y la va a ir transformando acorde a lo que a él le parece, ¿cierto?, que debiese ser narrado. Estas epopeyas por lo general fueron bastante extensas. Se escribían originalmente en versos y hablaban acerca de las hazañas de un héroe. ¿Ya? Y ese héroe representaba de alguna manera los ideales y los valores de la sociedad. ¿Ya? Por tanto, se tenían que incluir en sus historias los hechos más importantes y las hazañas que él hacía, pero que tenían que responder a esa comunidad. ¿Ya? Como por ejemplo fundar ciudades o enfrentarse en grandes batallas. ¿Ya? Aquí dice, los temas característicos que pueden encontrar en toda epopeya son el heroísmo, el honor, la amistad, la traición, la venganza y la obediencia a los dioses. Elementos súper importantes, los dioses. Ya sabemos que los héroes por lo general poseen características que son sobrenaturales y ello suele estar asociado a la intervención de las figuras divinas. Dice, algunas de las epopeyas que conservamos hasta el día de hoy, entendiendo que todas estas vienen de la época antigua y el periodo medieval, pueden ser las siguientes. La epopeya de Gilgamesh, ¿ya?, que se dice que se basa en una figura histórica, del rey Gilgamesh, quien emprende un viaje en busca de la vida eterna. La Ilíada, nosotros leímos un poquito, creo, no sé si alcancé a revisarlo con ustedes, pero la figura de Homero, de este autor, está plasmada en las epopeyas y la Ilíada es una de ellas que trata sobre la guerra de Troya. La Odisea,
que trabajamos en una de nuestras guías, habla de las dificultades de Ulises, también llamado Odiseo. Pongo entre paréntesis eso porque algunos de ustedes lo preguntaron en el desarrollo de las guías. Ulises u Odiseo, estamos refiriéndonos a la misma persona, que es uno de los individuos que regresan al hogar después de la guerra de Troya, ¿cierto? Y tiene que enfrentarse a numerosas dificultades en su transcurso, en este viaje. Y también tenemos la Ramayana, que es una epopeya hindú, que narra las aventuras del príncipe Rama y su batalla por recuperar a su esposa de las manos de los espíritus malignos. Si se fijan, todas estas epopeyas, absolutamente todas, hablan de enfrentarse a las dificultades con valentía y con heroísmo. El Cantar de Gesta. Hablamos ya del género épico. Dijimos que dentro de este género épico encontramos a la epopeya y también vamos a hablar y vamos a referirnos al Cantar de Gesta como otra variante que surge específicamente en un periodo, que es la Edad Media en Europa, en el contexto del sistema feudal de las cruzadas, ¿ya? Al igual que el Cantar de Gesta, en su origen se escribe en verso, narra las hazañas de un héroe, que personifica, como lo hemos repetido, los valores de la sociedad. Este cantar se habla, ¿cierto? Se expresa o se da a conocer a través de la oralidad y son historias que provienen de la tradición popular. El protagonista del Cantar de Gesta es un caballero medieval, con cualidades excepcionales, como la valentía, el esfuerzo, etc., ¿ya? Y entre algunos de esos cantares de gesta podemos encontrar hasta el día de hoy el Cantar de Rolando, el Cantar del Mío Cid, un clásico, el Cantar de los Nibelungos, ¿ya? Entonces, elemento común. Tenemos el gran género épico. Tenemos sus dos variantes, la epopeya por un lado, cierto, que viene de la antigüedad propiamente tal. Tenemos también el Cantar de Gesta, que se acentúa de manera un poco más tardía, específicamente en la Edad Media. Y ahora, ¿qué tienen en común? ¿Por qué nos estamos refiriendo a todo lo anterior? Todos comparten, es común, la presencia de un héroe épico, que se caracteriza, ¿cierto?, por encarnar o concentrar en su persona las virtudes más apreciadas por la comunidad. Estas virtudes son representadas a través de sus acciones, ¿ya? Y por tanto, este héroe es alguien que comparte los valores de la sociedad a la que pertenece y junto con eso no problematiza esos valores de la época, o sea, no es un héroe contradictorio, no es un héroe que se enfrente a lo que se dictamine en la época. Lo vimos en la guía número 5. Este héroe, esta figura, ¿cierto?, maravillosa, valiente, tiene que tener al menos 7 características para encarnar, 7 características que representen lo que él es, ¿ya? Y que puedan identificarlo como un héroe frente al resto de la comunidad. Lo primero, ser noble de nacimiento. Por lo general vamos a ver que tanto en las epopeyas como en los cantares, estos personajes son reyes, príncipes, semidioses o tienen una capacidad de nacimiento que los diferencia del resto de los humanos. Capacidades sobrehumanas, ¿ya? Tienen que ser valientes, astutos, sabios, virtuosos. Un gran viajero. Si el héroe debe enfrentarse a una serie de dificultades, debe partir por ser un gran viajero. Tiene que conocer otros lugares y en ellos puede luchar contra el mal o enfrentarse a una serie de obstáculos que van a ir ocurriendo en su camino. Un guerrero sin igual. Tiene que tener esa reputación, incluso al comienzo de la historia. Como ya decíamos, si tiene nobleza de nacimiento, capacidades sobrehumanas, es un gran viajero, tiene que destacarse como un guerrero. Leyenda cultural. Antes de que el héroe épico pueda ser universalmente conocido, debe ser valorado en su cultura. Es decir, si él no tiene o no cumple con las características que lo diferencian del resto de la comunidad y que por ello sea reconocido entre sus pares, probablemente no puede encarnar la figura de un héroe. Tiene que ser humilde, realizar hazañas, pero sin mostrar arrogancia, y batallas con enemigos sobrenaturales. ¿Ya? Estos obstáculos u oponentes no siempre van a ser personas o sujetos que él encuentre en su camino, sino que tienen que ser fuerzas como la de Poseidón, un cíclope, una figura que tenga un poder todavía mayor. Nosotros, en las guías de aplicación que hemos realizado hasta este periodo, hemos ido trabajando
de alguna u otra forma con ejemplos de textos épicos, de cantares de gesta, y eso también irlo mezclando con el plan lector. Es súper importante que no se pierda el hilo de lo que se tenía más o menos programado para este año escolar, y siendo un periodo difícil, lo sabemos, tiene muchas dificultades, también la idea es que podamos ir rescatando un poquito de cada texto. Las guías trataron de hacer ese ejercicio, ir guía de la unidad, guía del plan lector, luego guía de la unidad, una guía del plan lector y así sucesivamente, de manera que pudiésemos ir incorporando estas dos líneas de trabajo que tenemos durante el presente año escolar. El plan lector. Lo primero que nos correspondió leer durante el mes de marzo, ¿cierto?, fue Crónica de una muerte anunciada, este texto de Gabriel García Márquez, que nos cuenta la historia de Santiago Nazar, protagonista y último en enterarse de que aquel día, cuando empieza este relato, iba a ser asesinado. ¿Ya? Es un relato que parte de manera bastante inusual, desde el final, nos cuenta de inmediato qué es lo que va a suceder, pero nos invita también a ir buscando las pistas o los antecedentes para conocer la historia de ese personaje y qué lo llevó a llegar a ese sitio. Enseguida, durante el mes de abril-mayo, porque estuvo ahí en transición considerando las 2 semanas de vacaciones, nos correspondía leer Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. Aquí me quiero detener brevemente. Yo sé que este es un relato sumamente extraño, cruento, violento, morboso en muchos aspectos, pero ¿por qué tenemos que leer algo así? ¿Por qué revisar una obra, ¿cierto? O una antología de cuentos con estas características? Sumamente importante es señalar que Horacio Quiroga escribe este relato también en un tiempo bastante alejado al periodo actual. Ya, Horacio Quiroga publica, ¿cierto?, en el año 1912, si no me equivoco, lo podemos corroborar después, esta antología con la mayor parte de los cuentos que conservamos hasta ahora, porque algunos se han ido agregando en el tiempo. ¿Y quién es Horacio Quiroga? ¿Por qué escribe así? Sabemos que este es un personaje bastante interesante en su historia de vida. Es un personaje que se vio enfrentado a la muerte desde muy pequeño, ¿ya? Varios miembros de su familia fallecieron de manera accidental, otros decidieron quitarse la vida en distintos minutos de su vida y ello marcó la existencia de Horacio, ¿cierto? Y esta sensación permanente de que todo lo que ocurría a su alrededor estaba asociado a la muerte y a la muerte de manera bastante terrible. Eso, de alguna forma, va a marcar su ficcionalización en los relatos. Iba a decir así, cosas terribles ocurren, si yo las ficcionalizo, pueden ser todavía más cruentas o más terribles. Para muchos eso puede parecer atroz, puede parecer impactante, pero tenemos que pensar que también estamos hablando de una época donde estos relatos, así de misteriosos, intensos, ficticios, era todo lo que estaba asociado a lo que podía acceder un pueblo, la gente, las personas. Uno de ustedes hizo una reflexión súper interesante en una guía que fue la siguiente: ¿por qué tenemos que leer esto que parece tan terrible? Y por otro lado, ¿por qué muchas veces nos enfrentamos a películas que son violentas, a series que también nos muestran la violencia o situaciones así y pareciera que no nos espantara tanto? ¿Ya? De alguna forma, los seres humanos tenemos ese componente como de que lo misterioso, lo terrible, lo violento nos parece algo que no debiese existir. Sin embargo, cuando lo enfrentamos o lo vemos nos llama la atención y quisiéramos saber un poco más qué lleva al personaje a actuar de esa manera. Y es por eso que yo les hice escribir preguntas y los felicito por el ejercicio, porque muchos se preguntaban, claro, en La gallina degollada, ¿por qué los hermanos terminan haciendo eso con Bertita, que es la niña protagonista? ¿Por qué ellos terminan enfermándose de esa manera y la niña no? Uno de ustedes hizo una observación, ¿será por el género? ¿Será porque los otros eran hombres y esta niña, ¿cierto?, pertenece al género femenino? ¿Será por eso que no se habría enfermado? Entonces el relato en sí mismo nos lleva a un millón de reflexiones.
Cuando hablamos de ficción, no estamos validando lo que ahí se escribe, no estamos diciendo que esté bien, oh, qué bien que estos personajes hagan eso con su hermana. Solo estamos enfrentándonos a una realidad y de ello podemos sacar una serie de conclusiones y observaciones que son muy importantes de anotar y de ver. Yo los felicito por hacer ese ejercicio, por leer esos cuentos, por reflexionar, por decir me parece que es violento, por decir no quiero leerlo, porque es muy válido, y también por analizarlos y decir qué estaba pensando este autor, por qué escribió así. Ahora, en el mes siguiente nos corresponde 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Alguien también podría mencionar así, qué terrible, aburrido, pero vamos a enfrentarnos a unos poemas que no tienen nada de eso. Muy por el contrario, son poemas bastante entretenidos e interesantes. Y lo mejor de todo es que este libro fue escrito en un periodo en el que Pablo Neruda todavía no era un autor posicionado, ¿ya? Todos estos relatos él los escribe entre los 13 y los 16 años aproximadamente, siendo alguien muy joven, como de la edad de ustedes. Por tanto, me parece interesante hacer el ejercicio de ver cómo pensaba y cómo sentía alguien que tenía prácticamente la misma edad de ustedes el día de hoy cuando se puso a escribir estos relatos. Y vamos a ir revisando esos poemas en unas próximas clases. Para finalizar, ustedes quedaron, ¿cierto?, hasta la guía número 5 y la guía número 6 tenía que ver con el cantar de Gesta y con un fragmento del cantar de Rolando. Por favor, traten de responder esta guía porque el regalo de esta semana es que no les voy a enviar este lunes una nueva guía, sino que les voy a dar un tiempo de relajo, de distensión para que puedan ponerse al día y también para que puedan descansar un poco de estas guías sistemáticas que han sido enviadas y que sé que muchas veces los puede agobiar en algún sentido. ¿Ya? Por eso les mando este material. Espero que surjan preguntas, consultas, dudas, observaciones y también les voy a adjuntar como parte de material de esta semana un video para que vean, para que se entretengan, para que descansen, disfruten y nos encontremos el próximo lunes. Un abrazo a todos, con cariño, Miss Paula.